macromoléculas. ¿Sí? Las macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular elevada, formadas por un gran número de átomos. Generalmente se pueden describir como la repetición de una o pocas unidades mínimas llamadas monómeros, que al unirse o aliarse con otra unidad mínima forman polímeros. El término macromolécula se refiere a las moléculas que pesan más de 10.000 Dalton de masa atómica. Pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas. Tienen su gran campo de relevancia en la bioquímica, al estudiar las biomoléculas. Dentro de las moléculas orgánicas sintéticas se encuentran los plásticos, que son un gran representante de las moléculas, ya que son moléculas muy grandes, que su masa puede alcanzar cantidades de millones de UMAS, que es su medida. Se obtiene por la repetición de moléculas simples llamados monómeros unidas entre sí por enlaces covalentes. Estas forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Y como ya mencioné antes, por puentes covalentes. Por lo general, se analizan moléculas que el número de átomos es muy pequeño. Estas están consideradas en las pequeñas moléculas, donde vamos a hablar de eso más tarde. Una macromolécula tiene una cantidad mínima de 1000 Daltons y una masa no menos de 10.000. Además, los eslabones que unen la molécula no conocen variación en las propiedades físicas. Si estos son adicionados de manera complementaria, por ejemplo, molécula de polietileno, cuya masa molecular relativa es 280.000 y consta de 20.000 eslabones de grupos CH2. Como podemos ver, esta es una cadena muy larga, unida o conformada por las fuerzas de Van der Waals. A continuación vamos a hablar de los tipos de moléculas. Existen 4 subdivisiones el tipo de moléculas. Que son las 4 subdivisiones: naturales, artificiales, según su estructura molecular y según su composición. Las naturales, polisacáridos, entre ellos el almidón y la celulosa. Los polisacáridos son los que se conforman por la unión de una o más moléculas. Las proteínas. Proteínas son la fuente principal para el crecimiento y muy necesarias para la vida. Ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos. Entre ellos podemos destacar los tipos más básicos, que son el ADN y el ARN. También podemos encontrar los carbohidratos, que son la fuente principal de energía y nos sirven para mantenernos activos y con fuerza. Los lípidos actúan como grasa para el cuerpo y nos sirven también para obtener energía. Las macromoléculas artificiales. Entre ellas está el poliuretano. Es un plástico muy resistente, el cual lo podemos observar aquí en las llantas, ya que lo usan bastante para fabricar llantas o sobre todo llantas, ya que es un plástico muy resistente y a la vez tiene una dureza controlable. Por ejemplo, las llantas pueden variar de dureza de 83A, 87A. Esto es poliuretano.
También podemos tener como ejemplo el cloruro de polivilino, que también es una macromolécula artificial, también conocida por sus siglas más pequeñas, PVC. Lo podemos conformar como un plástico más duro y resistente y a la vez más moldeable, ya que se le puede dar varias formas. También tenemos el polietileno, que es químicamente el polímero más simple. Luego tenemos el politetrafluoretileno, más conocido con su nombre comercial de teflón. El teflón en sí es una marca, pero es como se le conoce a esta macromolécula. Está conformada por CF2, unida por un doble enlace a CF2. Esta es la fórmula que lo conforma. De ahí tenemos, según su estructura, los lineales que se unen solo por la cabeza y por la cola. Esto quiere decir que van en una línea recta continua, unidas uno por el otro solo en 2 puntos. Y los ramificados que se unen en sí ya en una cadena estructural conectadas de 3 o más sitios. Ya no solo en la cabeza ni en la cola, sino que se pueden estructurar a lo largo de su cuerpo. Según su composición, los homopolímeros, que se encuentran conformados por solo un monómero, y los copolímeros, que se conforman por 2 o más monómeros. También tenemos una lista de macromoléculas. Las principales son las proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, nonatubo de carbonato y polímeros, como lo podemos ver. A continuación, las moléculas pequeñas. Las moléculas pequeñas, en lo que vamos a hablar nosotros, es en la bioquímica. Es donde más se las usa y sobre todo también en la farmacología. Una pequeña molécula es un compuesto orgánico de bajo peso molecular, que por definición no es un polímero. El término molécula pequeña, especialmente en el ámbito de la farmacología, usualmente está restringido a una molécula que además se une con una gran afinidad a un biopolímero. Esto quiere decir que las pequeñas moléculas se unen a las macromoléculas, como por ejemplo a la proteína o al ácido nucleico. Estos alteran su función y le da diferentes capacidades. La masa máxima que puede tener una molécula pequeña es de 800 Dalton, lo que esto posibilita la rápida difusión. Esto quiere decir que se pueda desplazar fácilmente o bien se pueda combinar con una macromolécula más fácil para crear una aleación que le puede brindar más dureza, más resistencia o simplemente menos peso, un poco más ligero. Bueno, muchas gracias.